El casamiento de Isaac. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en este momento de profunda trascendencia histórica y espiritual. Estamos ante uno de los eventos patriarcales más determinantes de la historia antigua. No hablamos de una simple unión humana, para nada. Hablamos del eslabón crucial que aseguraría la pureza de un legado divino. Las costumbres, los detalles y sobre todo las poderosas lecciones de esta narrativa revelan principios que, francamente, siguen siendo inalterables hoy en día. Para entender todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos la búsqueda de la esposa, luego cómo esa señal divina fue contestada. En tercer lugar, analizaremos los peligros del yugo desigual, pasaremos al contraste con la juventud actual, abordaremos la inmensa responsabilidad de los padres y finalmente cerraremos con la auténtica base, el fundamento del amor. Arrancamos con el primer bloque, la búsqueda de la esposa. Imagina la situación, porque el contexto aquí es de una urgencia absoluta. Abraham ya es muy anciano, sabe perfectamente que su tiempo se agota y necesita asegurar el futuro de su linaje. Isaac no es un hijo cualquiera, es el depositario designado de la ley divina, el futuro padre de un pueblo escogido. Por eso existía una regla inquebrantable: prohibición absoluta de matrimonios con los habitantes de Canaán. ¿Por qué? Porque estaban sumergidos en la idolatría. El riesgo era sencillamente monumental. Isaac, a sus 40 años, era un hombre de naturaleza sumamente bondadosa, condescendiente y de afectos muy profundos, y curiosamente esa misma bondad era su mayor peligro. Si se unía a una mujer que no compartiera sus principios, su propia naturaleza conciliadora podría llevarle a sacrificar sus convicciones más sagradas, solo por mantener la paz en casa. A ver, hoy en día esto nos puede chocar muchísimo, pero es crucial entender la antigua costumbre de la guía paterna. En aquellos tiempos, eran los padres piadosos y con experiencia quienes organizaban los compromisos. Ojo, no nos confundamos, no se trataba bajo ningún concepto de un matrimonio forzado donde se obligará a alguien a casarse sin amor, para nada. La realidad es que los hijos confiaban plenamente en la sabiduría y el juicio superior de sus padres para guiar sus decisiones. De hecho, actuar al margen de esta guía no solo se consideraba una deshonra familiar, sino que era visto prácticamente como un delito, una ruptura gravísima del orden natural y espiritual. Ante un escenario tan crítico, se pone en marcha un plan magistral. Abraham delega esta empresa titánica al servidor más anciano y sabio de su casa, Eliezer. Le hace prestar un juramento solemnísimo ante el Creador. Jamás, bajo ninguna circunstancia, tomaría una esposa cananea para Isaac. Debía viajar a Mesopotamia, a la tierra de los parientes de su señor, que aún respetaban al Dios verdadero. Pero lo más extraordinario de todo esto es la promesa que acompañaba a la misión. Eliezer no iba solo. Llevaba la garantía absoluta de que un mensajero celestial, un ángel imponente con rostro de varón y 2 alas, iría delante de él para asegurar el éxito rotundo de su viaje. Pasamos ahora a la segunda parte, la señal divina contestada. Tras un viaje largo y agotador, la comitiva llega a las afueras de Harán justo al atardecer y se detienen junto al pozo de la ciudad. El peso que lleva Eliezer sobre los hombros es abrumador. Sabe que su decisión va a alterar el curso de generaciones enteras. Así que, ante la magnitud del momento, eleva una oración ferviente pidiendo una señal sumamente específica de hospitalidad. Y apenas termina, aparece Rebeca. Ella no solo le ofrece agua de su cántaro con una cortesía exquisita, sino que se ofrece voluntariamente a sacar agua para 10 camellos sedientos. Para que nos hagamos una idea, dar de beber a 10 camellos después de cruzar el desierto requiere un esfuerzo físico titánico, es una auténtica barbaridad de trabajo. Este acto de servicio demostró en el acto un corazón noble, bondadoso y una naturaleza extraordinariamente diligente. La señal había sido contestada con una precisión asombrosa. A partir de ahí los acontecimientos se desarrollan de forma espectacular. El siervo es invitado a la casa familiar, pero se niega en rotundo a probar un solo bocado hasta haber explicado el propósito exacto de su viaje. Al escuchar los detalles y la innegable precisión de la señal respondida, la familia reconoce de inmediato la providencia divina y se somete. Y Rebeca, demostrando una fe férrea y una valentía poco común, acepta dejar su tierra y a su familia para siempre. Su respuesta es firme, resuelta y directa. Sí, iré. El desenlace es de una sincronización perfecta. Mientras la comitiva se acerca al campamento al atardecer, Isaac se encuentra meditando y orando en el campo. Rebeca lo ve a lo lejos, pregunta quién es y con un profundo respeto se cubre con el velo. Tras escuchar el detallado informe de Eliezer confirmando el éxito rotundo del viaje, Isaac la introduce en la tienda de su difunta madre. Esta unión no solo cumplió un propósito superior, sino que trajo una inmensa felicidad doméstica, consolando por fin el corazón de Isaac tras una pérdida tan dolorosa. Entramos ahora en un terreno más delicado. Punto 3. Peligros del yugo desigual.
¿Por qué era tan vital, tan absolutamente indispensable evitar una unión con los habitantes locales? Bueno, la historia ya había dejado cicatrices imborrables que servían de trágico recordatorio. Si analizamos las consecuencias generacionales, el contraste es demoledor. Pensemos en Ismael. Sus uniones con mujeres paganas introdujeron la idolatría directamente en su hogar, anulando por completo las enseñanzas de su padre y dando origen a una nación turbulenta, de vida salvaje, marcada por el conflicto. Luego miremos a Lot. Su matrimonio con una mujer egoísta e irreligiosa fue literalmente el ancla que lo retuvo en la impía ciudad de Sodoma. Esa única decisión desencadenó una cadena de sucesos cargados de males para incontables generaciones. El nivel de desastre de estas alianzas es sencillamente indiscutible. Hay una pregunta milenaria que resume este conflicto a la perfección. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? Es materialmente imposible servir a dos propósitos opuestos. En un matrimonio donde existe una disparidad en los principios más básicos de la vida, el cónyuge incrédulo inevitablemente arrastrará al creyente lejos de sus convicciones. Existe una diferencia radical en los gustos, las inclinaciones y las metas. Por muy firmes que sean los principios de uno, la discordia diaria y la influencia constante terminarán fracturando la relación. La directriz es clara. Es una prohibición absoluta. Formar una unión vitalicia con alguien que rechaza los principios sagrados es, sin rodeos, un error catastrófico. Ahora bien, es importante matizar algo. Aquellos que ya estaban casados antes de abrazar una nueva fe tienen el deber ineludible de mantener la fidelidad y buscar mediante el amor y la paciencia ganar a su cónyuge. Sin embargo, al momento de elegir libremente con quién formar una nueva familia, la lealtad a los principios superiores debe mantenerse por encima de cualquier vínculo emocional terrenal. Esto nos lleva a una reflexión muy actual. Punto 4. El contraste de la juventud. Al trasladar estos profundos principios históricos y ponerlos frente a frente con las actitudes contemporáneas, la diferencia es abismal. Da que pensar, ¿verdad? Por un lado, tenemos a Isaac, un hombre maduro de 40 años, heredero de un legado inmenso, que se somete con una humildad y una paciencia totales al juicio de su padre para elegir a su compañera. En el otro extremo, observamos la impulsividad desenfrenada de gran parte de la juventud moderna. Hoy abunda la creencia arrogante de que los afectos son un dominio exclusivo, donde ni la sabiduría de los padres ni la dirección divina tienen cabida, asumiendo una supuesta capacidad absoluta para decidir el propio destino sin escuchar a nadie. Pero claro, la consecuencia de ignorar el consejo de quienes tienen más experiencia suele ser muy amarga. Lo que empieza como una rebelión impulsiva, en pocos años desvela su verdadera cara, un error irreversible. La falta de dominio propio transforma lo que debería ser una bendición en un yugo increíblemente pesado. Es una tragedia que arruina de forma sistemática la felicidad diaria y eclipsa cualquier esperanza para el futuro. Demuestra con toda su crudeza que ninguna decisión en la vida requiere tanta reflexión, pausa y buen consejo como el matrimonio. Y aquí es donde el papel de la familia cobra todo su sentido. Punto 5. La responsabilidad de los padres. Porque seamos sinceros, el comportamiento ejemplar de Isaac no surgió por arte de magia, fue el resultado directo de una formación meticulosa. Los padres tienen un deber profundo e intransferible a la hora de moldear el futuro de sus hijos. Y esto va mucho más allá de pagar las facturas o darles comida. Implica guiar activamente sus afectos desde que son muy pequeños y sembrar en ellos un amor inquebrantable por la verdad. El respeto que Isaac sentía por su padre existía porque Abraham no gobernaba su casa con puño de hierro ni con un poder despótico. Su autoridad estaba cimentada íntegramente en el amor y en un cuidado genuino. Este es el tipo de crianza firme pero amorosa que forja caracteres verdaderamente nobles. El punto de inflexión en la crianza radica en un hecho incontestable: llenar el hogar de alegría y benevolencia. Un entorno así es un tesoro incalculablemente superior a cualquier cuenta bancaria, tierras o herencias millonarias. El objetivo supremo de un padre debería ser cultivar en sus hijos un amor tan profundo por su hogar que al mirar hacia atrás lo recuerden siempre como un refugio de paz absoluto, un trocito de cielo en la tierra. Llegamos al último bloque, el punto 6, el fundamento del amor. Para desconstruir lo que significa realmente el amor y entender sobre qué bases debe edificarse para que aguante el paso del tiempo, tenemos que ir a la raíz. El amor verdadero es un principio de orden superior, algo santo y elevado. Olvidaos por completo de la idea que nos venden de que el amor es solo un impulso emocional y volátil. Ese tipo de atracción superficial muere irremediablemente en el momento en que las presiones y las pruebas reales de la vida llaman a la puerta. El verdadero principio del amor requiere mucha más sustancia. Y este principio superior se entrena. Se perfecciona precisamente dentro del hogar paterno. Es ahí, en el roce diario, donde los jóvenes deben practicar sin descanso la abnegación, la bondad, la cortesía más fina y una compasión genuina. Quien domina estas virtudes en su juventud sale al mundo completamente equipado para multiplicar la felicidad de la persona que elija como compañero de vida.
El hogar es sencillamente el campo de entrenamiento indispensable para el éxito matrimonial. Y esto nos deja con una reflexión monumental. Cuando dos personas han sido formadas bajo estos principios, guiadas por la sabiduría y ancladas en una fe sólida, la unión que forman no representa jamás el declive del afecto. Todo lo contrario. Cuando se construye sobre los cimientos correctos, el matrimonio nunca será el final de la historia, sino el verdadero, el santo y el más glorioso principio del amor. Y hasta aquí nuestro recorrido por este tema fundamental.